Iglesia Casa de Dios Gleu presenta la predica del día 5 de octubre de 2025, intitulada Cuando la luz de Jesús disipa la oscuridad. Marcos 10:46 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vamos a leer todos juntos el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. A ver todos juntos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado o te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El título: La pregunta de tu vida. ¿Vieron? ¿Alguna vez le hicieron una pregunta trascendente? El otro día me contó un compañero que fue a saltar en paracaídas. En ese momento le dice, lo que sería el instructor, le hace la última pregunta, le dice: ¿estás seguro? Vos ves para abajo y te dice: ¿estás seguro? Dicen que supuestamente vos le podés autorizar o no a la persona que, si en ese momento te pregunta: ¿estás seguro? Y vos le decís que no, que te empuje igual. Pero me imagino en ese momento mirando y las cosas que se deben cruzar por la cabeza de uno. No se va a abrir el paracaídas y vamos a quedar estampillados en el piso. Es lo primero que uno piensa. Y esa podría ser, considerándola, la pregunta de tu vida. ¿Vas a saltar? No sé si en tu vida tuviste una pregunta que te hicieron que te hizo tomar una decisión trascendente. Sin decirme qué. ¿Algún momento te hicieron la pregunta de tu vida? Y acá tenemos a Bartimeo el ciego. Bartimeo literalmente significa hijo de Timeo. Y Timeo significa valeroso, valorado, estimado. Y leyendo un poco sobre cuál era la condición de los ciegos en la época en la que nosotros estamos hablando, donde nos estamos refiriendo. Y había una parte que yo le había sacado una foto que me gustó mucho, que dice: ser ciego en los tiempos de Jesús no era solo una limitación física, era una sentencia de vida. Un ciego no podía trabajar, no podía participar plenamente del culto y era considerado un castigado por Dios. La sociedad lo veía como alguien sin valor, destinado a mendigar el pan de cada día junto al camino. No solo no veía, también era alguien a quien nadie quería ver. Bartimeo vivía en la oscuridad por fuera y por dentro, sin luz en los ojos y sin esperanza en el alma. Pero ese día, cuando escuchó que Jesús de Nazaret pasaba, su corazón percibió lo que sus ojos no podían ver. Reconoció que aquel era el Hijo de David, el Mesías, lleno de misericordia, y desde la sombra de su miseria lanzó el grito más poderoso de su vida: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En ese clamor se mezclaron su dolor, su fe y su anhelo de ser visto por el Dios que nunca deja de mirar a los olvidados. Y Bartimeo se enfrentó con un Dios que nunca deja de mirar a los olvidados, a los abandonados. Si nosotros pensamos que hoy en día ser discapacitado, tanto motriz como visual como auditivo, es algo complicado, es algo delicado, es algo que la gente muchas veces no entiende o para lo que no estamos preparados, en la antigüedad, sumado a todos los males que tenían, nosotros lo vemos en el caso de otro ciego, que Jesús tiene que responder a una pregunta que le hacen sus discípulos. ¿Qué pregunta le hizo la gente? ¿Pecó él o sus padres? Como diciendo: y pecó y mirá cómo está. Encima de todo lo que tenían que cargar por ser ciegos, desdichados, olvidados, ignorados,
Porque acá dice que estaba al costado del camino, pero al costado del camino significa que estaba prácticamente arrastrado, lo dejaban ahí abandonado. Era muy poco probable que alguna persona le dé dinero, en muy contadas oportunidades, porque justamente eso era lo que pasaba con los ciegos. Decían, no, este seguramente es un castigado por Dios. Entonces yo a un castigado por Dios no le voy a dar mi dinero, porque está castigado por Dios. Entonces la vara del juicio de las personas salía a todo momento a decir, este ciego algo habrá hecho. Este ciego, podríamos decir, alguna macana se habrá mandado, habrá metido la pata con algo, entonces mira cómo está. Y dice la palabra de Dios que Jericó, la característica que tenía es que era una ciudad de tránsito, no era una ciudad como que estaba medio en el medio de todo, y era una ciudad donde había que pasar mucho. Es como si, viniendo de Bursaco para acá, hay que pasar sí o sí por Longchamp. Bueno, Longchamp sería Jericó, un lugar de tránsito, por ejemplo, entre los que viven en Gleu y en Bursaco. Jericó era una ciudad donde había constante movimiento, y dice que Bartimeo estaba haciendo justamente lo que hacían todas las personas desechadas por la sociedad, mendigando. No necesariamente recibían dinero, también recibían restos de comida o cosas que la gente desechaba, y no precisamente en metal. Dice que estaba junto al camino mendigando. ¿Qué dice en el versículo 27? Y oyendo que era Jesús Nazareno. Esto implica que lo conocía. Quizá no lo conocía personalmente, quizá no había estado con él, pero en algún momento habrá escuchado. Dice la palabra que la fama del Señor se extendía por toda la tierra, por todo el territorio conocido, y evidentemente Bartimeo no solamente reconoció al que decían que venía de Nazaret como un maestro, como un profeta, evidentemente Bartimeo había sido criado en su fe religiosa judaica, y él había aprendido la palabra de Dios. Y lo que hizo Bartimeo, a pesar de no tener ojos físicos que le funcionaran, él tenía ojos espirituales que miraban más allá de lo que los ojos físicos pueden ver. Y acá en su razonamiento, en su lógica, ¿qué dijo Bartimeo? Jesús de Nazaret no es un profeta más, no es un maestro más, no es uno que habría de venir, que después pasó, no es solamente Isaías o Jeremías o Habacuc o todos los profetas de los que nosotros aprendimos. Dice la palabra de Dios, comenzó a dar voces y a decir, ¿qué dijo en el versículo 47? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios nunca deja de mirar a los olvidados. Una persona que estaba mendigando, le preguntaron cuál había sido el momento más trascendente de su vida, cuando te dieron un billete de una denominación alta, cuando te dieron algo de valor. Dice, cuando una persona pasó al lado mío, me miró y me dijo hola. Ese había sido el momento más trascendente de la persona, que siempre era olvidada por la sociedad. Esos invisibles, creo que en la sociedad nuestra también hay invisibles, personas que no vemos, que están ahí pero que ignoramos, que pasamos de largo. ¿Cómo hubiera sido la lógica de los religiosos? ¿Cómo este que es el Hijo de Dios, como le decían muchas veces los religiosos, y vos sos profeta y no sabés la clase de mujer que te está tocando? Y yo estoy seguro de que los religiosos habrán apostado. Me imagino que Jesús no se va a detener con este. Y no es que estamos especulando, sino que le decían, porque dice, muchos le reprendían para que se callase, cállate. Y no solamente callate, sino que teniendo en cuenta la cultura hebrea y la cultura de los judíos, el judío cuando te manda a callar, siempre te manda a callar con fundamento, dicen. Siempre te manda a callar por algo. Escuchando a una influencer que sigo, que es de Israel, y ella decía que el israelita nunca te dice las cosas a medias. Si no le caes bien, en general el judío te dice, no me caes bien. Si le caes maravillosamente, te dice, me caes re bien. Entonces, el judío, en general, te dice las cosas sin filtro. Y acá estoy absolutamente seguro, porque dice la palabra del Señor, lo reprendían, o sea, lo retaban. Le dirían seguramente, pero vos ¿qué vas a pretender que Jesús de Nazaret, el profeta que los religiosos se acercan a vos? Y le dirían seguramente ofendiéndolo, pero vos sos un ciego y por algo serás ciego. Lo decimos porque tenemos pruebas en otras partes de la Biblia que las personas que eran religiosas, que supuestamente se tenían que acercar al pueblo, ser un puente entre Dios y el pueblo, eran absolutamente todo lo contrario. Le reprendían para que callase, pero a mí me encanta porque Bartimeo dice que clamaba aún más. ¿Qué decía Bartimeo? A mí no me importa nada.
esta es la oportunidad de mi vida, Jesús de Nazaret está pasando por acá, no es un profeta más, no es un sacerdote más, no es solamente alguien que vino después de Juan el Bautista. ¿Qué pensó Bartimeo? Este es el Hijo de Dios, este es el Salvador, es el Mesías. ¿Y qué dijo Bartimeo? Esta es la oportunidad. ¿Vieron otra cosa que tenemos que aprovechar en nuestras vidas? Son las oportunidades. Y muchas veces nos quejamos de las oportunidades en nuestra vida porque no las aprovechamos. Nos decían, ¿no? Cuando éramos chicos, tenés que estudiar porque si no estudias no sé qué, y tenés que trabajar, pues y esas oportunidades de la vida, que capaz que si no tenemos determinadas oportunidades en un momento de nuestra vida, ya después es medio difícil que las podamos tener, o sí, pero es más complicado y más engorroso. Bueno, esta era la oportunidad. Me hace acordar mucho a Zaqueo, que Zaqueo no le importó nada, dijo, yo tengo que ver a Jesús. Ahí me importa muy poco lo que digan, lo que opinen. Me importa un bledo, decía Bartimeo. ¿Qué me importa a mí lo que digan estos, que no me ayudan, que no me comprenden, que me tienen acá tirado y ahora me van a venir a decir a mí? Estaba en el cerebro de Bartimeo, ¿no? Que no le diga nada a Jesús. Y acá está la clave. Bartimeo lo conocía a Jesús porque evidentemente en algún momento el Espíritu Santo habló al corazón de Bartimeo. Porque dice la palabra de Dios que la función del Espíritu Santo es tomar de alguien para darlo a conocer. ¿Tomar de quién? De Cristo. Dice la palabra que el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es toma de Cristo y lo revela a nuestros corazones, a nuestro cerebro, a nuestra vida. Y seguramente el Espíritu Santo a esta persona que era temerosa de Dios, que evidentemente sabía de la palabra de Dios, que no era un improvisado, Dios se la reveló. Porque dice la palabra de Dios que el que lo busca, lo encuentra. El que busca a Dios, lo encuentra. Y hay personas que durante muchos años estuvieron buscando a Dios de la manera equivocada. Estamos con Dani predicándole a una persona que hace años y años y años viene buscando a Dios de una manera equivocada. Pero habla de Dios con una pasión, con un amor y con una desesperación, que oramos por esta persona y decimos, uno entra como en un estado de pánico muchas veces. Y hasta que el Espíritu Santo no habla a tu corazón y te revela a Cristo, todos los caminos que puedas buscar no te llevan a Cristo, te llevan a un lugar equivocado. Sin embargo, en este momento, Bartimeo, ¿qué dijo? Esta es la oportunidad. Este es el momento. Yo imagino, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Bartimeo, no? Cuando le dijeron, cállate vos, ¿qué gritás? Seguramente habría religiosos, habría políticos, capaz que seguramente habría soldados por ahí, lo estarían amenazando. Podríamos decir, como se dice popularmente, ¿no? Que a Bartimeo le volvió el alma al cuerpo cuando dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, tené confianza, levántate, te llama. Vieron que siempre están los consejeros, los que antes le decían callate y lo reprendían, ahora le dicen, bueno, te está llamando, así que tené confianza. Y dice la palabra de Dios que él, me encanta esto porque dice, arrojando su capa, dice el versículo 50, se levantó y vino a Jesús. Era tremendamente importante la capa en las épocas de Jesús. No era un abrigo más, no era una prenda de ropa. La capa primero era muy costosa, no cualquiera podía tener una capa. No sabemos su capa, si se la habrán regalado o si en algún momento habrá tenido dinero para comprársela. La capa era una prenda, no solamente que se usaba para abrigar como ropa, sino que en la noche también se podía usar como frazada. Era algo muy preciado para la persona la capa. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando Jesús lo llama, arroja lo más valioso que tenía y va a Jesús. Y Jesús le hace en el versículo 51 la pregunta de su vida a Bartimeo. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Me imagino el silencio después, todos mirando. Y yo pienso muchas veces desde nuestro formulismo, desde nuestra religiosidad, desde nuestras superestructuras de oración. A veces creemos que la liturgia y las palabras que seleccionamos van a impactar a Dios. Y me lo imagino a Dios diciendo muchas veces, no me vas a impactar con tus palabras. Lo dice también la palabra de Dios. Muchos creen que por las muchas palabras y las repeticiones van a ser oídos. ¿Qué le dijo Bartimeo? Y bueno, yo te pido, soberano. Empezó con una introducción, así dice la palabra de Dios, que Bartimeo le dijo, maestro, que recobre la vista.
Esto es lo que nosotros podríamos caratular, que nos gusta mucho la oración litúrgica, muchas veces la oración formal. No digo que está mal, pero digo que a veces hay como que sacarle la cáscara a la oración, ¿no? Esa parte de adorno, que yo también la digo y que también en la oración hay una parte importantísima de alabanza, pero a veces nos vamos mucho en la forma y no somos concretos para pedirle a Dios lo que queremos. Otro ejemplo, cuando Pedro se hunde, ¿qué le dice? Señor, socórreme. ¿Qué le dijo? Bueno, Padre, entro en tu presencia en este momento para decir, hizo todo ese formuleo. No, dijo, Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Y acá en la sencillez de su corazón le dice Bartimeo y contesta la pregunta más importante de su vida. Maestro, que recobre la vista. ¿Qué le dice Jesús? No pediste como yo. No usaste la oración correcta. No te dirigiste a mí de la manera apropiada. No te inclinaste mucho, no estaba mucho el rostro a tierra, entonces como vas a tener que volver a hacer la oración. ¿Qué le dice el Señor? Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Por eso tenemos que tener cuidado hoy en día. Yo creo en milagro, pero no en la milagrería. Los adolescentes de hoy en día dirían que en el chamullo. Mucho chamullo con los milagros. Milagro sí, milagrería no. Cuando Dios hace el milagro es claro, cuando Dios hace el milagro es contundente. Dios tiene exactamente el mismo poder hoy que tenía con Moisés, que tenía con Bartimeo, el poder que abrió el Mar Rojo, que abrió el Jordán, que mandó las plagas, que levantaba a los muertos, que levantaba a los paralíticos, que hacía escuchar a los sordos. Esos son milagros. Los milagros son claros siempre de parte del Señor. No es más o menos así en la nebulosa, que no sé si se sanó, no. Si se sanó, no se sanó, no. Se sanó. Y tenemos nosotros testimonios de hermanos que han sido sanados en el nombre de Jesús, enfermedades que parecían que no tenían cura, ojos humanos, la enfermedad se curó, el cáncer se remitió y todas las enfermedades que ustedes se puedan imaginar. Muchas veces los médicos decían que no y nosotros sabemos que cuando Dios dice que sí, por más que todos los hospitales digan que no, la palabra de Dios se cumple. Y lo que Dios hace siempre es claro, lo que Dios hace siempre es contundente. Por eso nosotros tenemos que manejarnos de la misma manera con Él. Y hoy en día el Señor te está haciendo la misma pregunta que le hizo a Bartimeo. Si no sos del Señor, la pregunta sería, ¿y qué esperas para no ser parte de su familia? Todos nosotros sabemos, y una de las grandes mentiras que el enemigo utiliza hoy es decir, no importa cómo te acercas a Dios. La otra vez yo estaba hablando con una persona intentando evangelizarlo y me dice, no importa, yo sabés las verdades que encontré en Buda. Ni en Jesús encontré las verdades que encontré en Buda. Le digo, ¿me estás comparando a Buda con Jesús de Nazaret? Me parece que no. ¿Cuáles son los milagros de Buda? ¿Alguien conoce algún milagro de Buda? Yo no escuché nunca de ninguno. ¿Dónde está? No, sí, porque la tumba de... Buda está muerto, están los huesos. Porque la tumba de Jesús no, porque fue el único que venció a la muerte. Yo creo que los hijos de Dios a veces también nos tenemos que parar en firme, así, discúlpame, no me compares a Buda con Jesús, no compares. Está todo bien, querés hacer, cada uno elige su camino, si vos pensás que Buda es el camino, no es el camino, pero bueno, no compares. Y acá lo que nosotros podemos ver es que la fe de Bartimeo justamente lo llevó a la persona azargada. Pero la fe no en cualquier cosa. A mí me encanta porque una vez Dante Gebel dijo, la fe por sí misma, lo dijo acá en Argentina Dante Gebel, en los últimos cultos. La fe por sí misma no es nada. ¿Qué es la fe? La fe es creer. Sí, esperar, sí, pero ¿creer qué? Dice, la fe es un combustible. ¿Qué puedo hacer yo con el combustible? El auto se queda sin combustible, ¿qué hago? Le pongo combustible al auto para que ande, para que funcione, ¿no? Con el mismo combustible puedo hacer un desastre. Puedo tirarlo en un campo o en una casa, tirar un fósforo y la casa se incendia. El combustible es el mismo, es la fe. Depende de donde yo pongo la fe, es lo que va a producir. Dice NBI, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener la certeza de lo que no vemos. Pero después, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. O sea, la fe no depende, no es buena por sí misma, de acuerdo a dónde deposito mi fe. ¿Vieron que hoy dicen que nosotros tenemos que depositar la fe en cualquier cosa? Por ejemplo, ¿en qué? Ya con el universo me tienen un poquitito cansado también. Ay, gracias universo. O sea, darle gracias a una estrella es como darle gracias, no sé, a la cortina. Ya derrapamos mal. Dios no, por supuesto, ¿no? Dios. Y yo digo,
si supieran que le están dando la razón a la Biblia, porque dice la Biblia que en vez de confiar en el Creador, confiaron en la criatura. Hasta ellos cumplen la Biblia, en la cintita, en el ajo. Y la gente deposita su fe en eso, en la plantita de ruda, en el otro no sé qué hizo, en la rastra de ajo, en el universo, incluso en cosas humanas. Confíe en su seguro. Sacamos el seguro y justo lo que nosotros nos robaron, no lo cubría. Justo. Seguro de vida. Confíe en nosotros que le damos el mejor seguro. Ay, murió de un infarto. Justo ese el infarto no cubre el infarto. Por eso muchas veces depositamos nuestra fe en cosas que después son cualquier cosa, no cumplen, ni hablemos de los políticos. Pero por eso lo importante no es la fe, sino dónde depositamos nuestra fe. Y si depositamos nuestra fe en Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? En Marcos 11:24 dice, por esto les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Cómo? Fabián se debe haber equivocado en lo que leyó. Por eso les digo, dice NBI, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. A ver qué dice 960. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es mi opinión, eso. Es la opinión de ustedes, la opinión de un pastor, de un cura. ¿Qué es? Palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios se cumple? ¿Qué dice ahí? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y lo vas a tener. Entonces, si en mi vida no se está cumpliendo esta palabra, ¿quién está fallando? Yo. Porque si la palabra de Dios a mí me dice que lo que yo pido, creyendo que lo voy a tener, lo voy a recibir, no lo recibo, en algo estoy fallando. Por supuesto que obviamente que está en el medio de la voluntad del Señor. Y muchas veces, hay cosas que Dios no permite, pero hay veces que sí. Y vemos casos en la palabra de Dios en que hay algo que se llama la voluntad de Dios permisiva. ¿Qué es la voluntad de Dios permisiva? ¿Se acuerdan del rey Ezequías? ¿Qué le pidió el rey Ezequías a Dios? Quiero vivir más, por favor, Señor. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, los peores años de Ezequías. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado. Esto significa que no tenemos que pedir, no significa esto. Pero muchas veces nos damos la cabeza contra la pared, porque hasta la Biblia dice que lo que estamos pidiendo es un capricho y no es un deseo. Entonces tenemos que tener el discernimiento espiritual para saber diferenciar capricho de deseo. Acá Bartimeo se aferró a lo último. ¿Qué pidió Bartimeo? ¿Una capa nueva? No, Señor, esta capa en realidad es marrón, pero yo quiero un azul que está de última moda con lunares. No. Señor, quiero ver. Y la voluntad de Dios se expresó en su respuesta y le dijo, tu fe te ha salvado, pero tu fe bien puesta, no tu fe en cualquier cosa. Vos pusiste la fe en mí, en el Hijo de David, en el Redentor, en el Salvador. Vos pusiste tu fe en mí porque vos sabías que yo te podía dar una respuesta. Vos sabías que yo te podía decir sí o te podía decir no. Pero el que tiene el poder de decir sí o no y el poder de manifestar el milagro, soy yo. Por eso en esta noche te invito así en tu corazón, en tus pensamientos, en tus emociones, decir, bueno, pensar en el Señor que te está diciendo en esta noche, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga en tu vida? ¿Qué es lo que deseas realmente? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Es un deseo caro a tu corazón? ¿Es un deseo de algo que venís pidiéndose mucho? Y yo siempre pienso, ¿no? En cómo dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué es confiadamente? Así, ay, qué miedo, me voy a hacer. ¿Es eso hablar confiadamente? No, tampoco de manera irreverente, pero Dios dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, los hijos de Dios tenemos libertad de acercarnos en cualquier momento. Y a veces, ¿vieron cuando escuchamos a los hijos y dicen, ay, papá, porque yo te quiero mucho, no sé qué? ¿Y qué dicen los padres? Vale, ¿qué querés? ¿Qué me querés pedir? Vieron que lo escuchamos muchas veces, sí, papá, vos sos el mejor del mundo, y vos, mamá, sos una genia, bueno, a ver, ¿qué me querés pedir? Y a veces no somos directos con Dios, y Dios nos dice, ¿qué es lo que me querés pedir? Puntualmente, Dios nos dice, después yo te digo sí o no, pero ¿qué es lo que me querés pedir? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que te está trabando? Yo una vez escuché en un mensaje, no, porque los hijos de Dios no tenemos que pedirle a Dios. ¿De qué parte de la Biblia sacaron que no tenemos que pedirle a Dios? Si Dios dice, pidan y se les va a dar.
¿cómo nos vamos a pedir? Después Dios en su soberanía decide sí o no. Y que Dios nos dé el discernimiento espiritual y la capacidad espiritual también para decir, si Dios me dijo que no, el no es para bendición. Para nosotros los humanos, el no siempre es malo. Ay, me dijo que no. Quería ese trabajo y en la entrevista me llamaron y me dijeron que no. O iba a pedir una cosa y me dijeron que no. El no siempre está relacionado con algo malo humanamente. Nos gusta que nos digan que no. Pero el no de Dios es un no de bendición. Ese es el cortocircuito que tenemos muchas veces. Recibimos un no de Dios y decimos, me dijo que no. Y el no de Dios, muchas veces, ¿de qué nos libró? ¿De qué nos salvó? ¿De qué momento nos evitó? Lo voy a hablar con total sinceridad. A mí las veces que Dios me contestó que no, me contestó que no. No, pesa en el corazón, uno está así medio incómodo, Pero a medida que va pasando el tiempo, le pedimos discernimiento a Dios para que, Señor, ayúdame a entender tus no también, porque tu voluntad es perfecta y no la mía. Por eso, más allá de todo esto, yo te invito a que insistas en el pedido. Tienes un pedido de sanidad en tu cuerpo, decís, Señor, tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo esta dolencia, tengo este dolor, tengo este tratamiento. Señor, lo vengo a poner delante de tu presencia, lo vengo a poner delante de tu trono. Te pido que dispongas, te pido que obres, pido un milagro, que sea hecha tu voluntad, Señor, porque eso va a ser lo mejor para mí. Lo más maravilloso dice, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo mejor que te puede pasar en esta noche es seguir a Jesús, es tenerlo como tu Salvador personal, no como Dios y como maestro y como alguien importante que vamos a celebrar su nacimiento dentro de poco ya, ¿no? Sino realmente como tu Salvador. Justamente el nombre Jesús significa Salvador. Miren si tiene poder ese nombre. Es a lo que vino a salvarte. Hoy venimos a recordarlo en esa cruz. Él vino a morir por Bartimeo, vino a morir por Timeo, vino a morir por Pedro, por Juan, vino a morir por cada uno de nosotros en sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él fue ofrecido una sola vez y para siempre, para perdón de muchos. Por eso en esta noche el mejor regalo, la mejor pregunta que podés contestar es, ¿yo tengo realmente al Señor en el corazón? Yo creo que una de las estrategias del enemigo últimamente es, todo es relativo, ¿vieron? Hoy en día nada es absoluto, nada es sí o no, y ahí en el medio. Yo creo que realmente con todo tu corazón, ¿el Señor está viviendo en tu corazón? ¿Sí o no? No hay aguas intermedias. Dios vomita lo tibio, o es sí o es no. No es me parece, voy a ver el domingo que viene. Una vez yo hablando con una persona le dije, pero vos sos del Señor. Ay, yo me emocioné un montón. Digo, no, pero no importa la emoción. ¿Sos o no sos del Señor? Dios no se va a fijar en tus lágrimas, Dios se va a fijar en tu corazón. Te arrepentís, lo recibís, aceptás la obra de la cruz, porque si no, lamentablemente, va a haber una decisión que Dios va a tomar, que es enviar a todos aquellos que lo rechazaron a un lugar. Ya todos sabemos de qué lugar se trata, ¿no? Un lugar del que no se va a poder salir nunca más. Y como va a haber gozo en el cielo, y paz, y amor, y ausencia de enfermedad, y ausencia de pecado, el infierno va a ser todo lo contrario. Y de ahí no vas a poder salir. Por eso hay una realidad en esta noche. La pregunta es, primero, ¿el Señor está en tu corazón? Y si está en tu corazón, hoy el Señor te dice, ¿qué querés que te haga? Y directamente le vamos a decir a Jesús de Nazaret, Señor, quiero que hagas esto en mi vida. Si Él lo va a hacer o no, depende de su soberanía. Pero decíselo esta noche, Jesús, quiero que hagas esto en mi vida.